Volvemos y lo que habíamos anunciado en la entrevista con Marcelo y con Javier, parte de la Escuela de Danzas Macay y de la comisión. Esta noche se está presentando, entre todos los números tan lindos, allí en la Mutual del Polideportivo, el Polideportivo de la Mutual de Caja de Servicios Sociales, en todos los números preciosos que anunciaron, pero también la participación de un integrante del grupo Malevo, quien es Leandro Figueroa, y estuvimos con él, estuvimos allí en la sede y queremos compartir con ustedes este anticipo de lo que va a ser esta noche en la Gran Peña, allí en el Polideportivo de la Mutual de la Caja. Lo compartimos con ustedes. Estamos con Leandro Figueroa, integrante de Malevo, ¿es así? Así es. Y bueno, estamos en la ciudad, estamos recibiéndote para una gran noche del sábado. Leandro, bienvenido y muchas gracias por estar después de tantos escenarios internacionales que recorriste. No, por favor, muchas gracias. Como decía, con los padres de María Macay, es la primera vez que vengo a Sur, así que la verdad que muy contento, muy agradecido a todos los padres que hicieron posible esto. Así que nada, a disfrutar y a dar lo mejor, tanto sea en el curso como en el show para el sábado de la Peña. ¿Hace cuánto que estás, desde cuándo empezaste con esta carrera? Desde los 4 años. Y hoy tengo 22, el lunes cumplo 23, así que ya estoy entrando a los 23 ya casi. Cuando comenzaste imagino que viste a todos niños recién rodeándote, ¿te viste un poco proyectado en ellos? Sí, siempre me encanta ver proyectado, no solo en los niños, sino en los adolescentes también, porque pasé por todas las etapas, desde chiquito fui pasando hasta, bueno, sigo siendo adolescente, ¿no? Pero ya como que uno va viendo la madurez y como que uno va pasando y me encanta verme reflejado en todo y a la vez eso me da a brindarme al 100% en cada oportunidad que tengo de brindar conocimiento. Esta carrera que es tan exitosa, Leandro, en tu vida, ¿en algún momento lo pudiste visualizar o decir, bueno, va a pasar esto o era parte de tus sueños o simplemente lo empezaste a transitar? Porque contanos por dónde... No, mira, yo siempre tuve el sueño mío siempre fue viajar por el mundo haciendo lo que me gusta, que bailar. Yo todavía me acuerdo, eso me cuentan mis padres, que yo a los 10, 11 yo los pedía para que me hagan el pasaporte, que porque yo quería viajar. Bueno, ellos me hicieron el pasaporte porque justo me tenían que renovar el documento y me hicieron el pasaporte. Y mira, a los 19, 20, sí, 20, ahí ya lo empecé a usar. Así que, obviamente, me venía ya toda mi vida, desde que tengo uso de razón que bailo. Mi sueño siempre fue viajar, conocer el mundo, bailar, así que bueno, ahora estoy disfrutando de tanto esfuerzo, dedicación, así que... Y dando lecciones, como lo dije recién, como lo estás haciendo con tu testimonio, contando de a los chicos, bueno, sos un gran ejemplo para que ellos puedan también proyectarse, ¿no? Gracias, Leandro, muchísimo éxito para esta noche y para lo que resta de tu vida en todos los escenarios del mundo. Muchas gracias por el tiempo, por este tiempo para hablar conmigo y bueno, nos estamos viendo pronto, así que los espero el sábado a la tarde en el curso y a la noche en la peña que se organiza en el Polideportivo San Benito, ¿no? San Benito, sí, ahí San Benito, así que bueno, los esperamos.